Muy buenos días. Primero agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes, un poquito con la inquietud luego de la presentación de hace unos minutos, donde se presentaba una imagen de cómo nos ven ustedes a los que estamos atrás haciendo ciencia y sobre todo en estos aspectos tan complicados. Y créanme que la reflexión es un poquito complicada porque a veces sí nos quedamos con esa impresión de que queremos informarles, queremos darles información certera, válida, útil, y quizás a veces la parte de comunicación nos falla un poquito, pero vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible. Particularmente hoy les traigo un tema que tiene que ver con los sismos en Veracruz, y me gustaría mucho que hiciéramos un ejercicio de reflexión al respecto. El tema suena interesante, uno inmediatamente imagina este tipo de eventos en el contexto de nuestro estado de Veracruz. Al final van a ver que vamos a cambiar un poquito la manera de ver las cosas, porque algunos de ustedes podrían decirme, y seguramente tendrán razón, pues realmente no tiembla tanto en Veracruz. Pues puede ser, pero déjenme presentarles un poquito de la historia y al final, a ver si es posible, compartimos algunos momentos de reflexión. La siguiente, por favor. Nuevamente, algunos planteamientos cuando nosotros tenemos la oportunidad de platicar con ustedes, pues queremos decirles muchas cosas, como por ejemplo, la Tierra y los sismos son una cosa perfectamente natural. Vamos a ver en qué consiste cada cosa de estas. Vamos a ver un poquito de la sismicidad en México y de ahí nos vamos a ir acercando, vamos a hacer un zoom particularmente al estado de Veracruz. También quisiera yo establecer la relación que existe entre el fenómeno de los sismos con los volcanes, porque pareciera que hay una relación muy particular, muy específica entre ellos, y aquí en Veracruz tenemos al menos dos volcanes importantes. Una parte que es importantísimo, yo quisiera platicarles muy rápidamente también qué es lo que se hace en la Universidad Veracruzana con respecto al estudio de estos eventos. Ojalá esto pudiera servir para que alguien se interesara en participar y se formara en estas áreas del conocimiento, que de repente, si de algo adolece, es precisamente del recurso humano que desarrolla este tipo de actividades. Y al final vamos a tratar de ponderar un poquito cuál es el peligro y el riesgo sísmico real en Veracruz, en base a todo lo que vamos a analizar rápidamente. La siguiente, por favor. Creo que no se alcanza a ver, ¿verdad? Nada más, quisiera que checaran un poquito, les platico en qué consiste ese mapa. Ustedes están viendo en círculos, ya ven unos círculos muy pequeñitos y unos círculos de mayor tamaño. Ese mapa representa los eventos más importantes a partir de 1900 ocurridos en el mundo. Digo importantes implicando que todos ellos tienen al menos una magnitud 7. Hablar en sismología de una magnitud 7 ya es un asunto muy delicado. Eso por una parte. Si ven esos círculos con colores, esos colores denotan la profundidad. Acuérdense, los sismos son eventos que ocurren al interior del planeta. Rara vez dejan alguna manifestación externa que se vea, por ejemplo, una grieta. No es común, pero tampoco deja de ocurrir con relativa frecuencia en algunos lugares. Y debería verse junto a esta extensión de puntos que ustedes pueden ver particularmente en la costa del Pacífico. Déjenme ver si el apuntador alcanza. No se los voy a poder mostrar, pero me acerco un poquito. Quisiera que enfocaran su vista sobre esa cadena de puntos que prácticamente rodea al Pacífico. En esa cadena, además de aparecer los puntos que representan los epicentros de los eventos más importantes en el mundo, también curiosamente aparecen unos triángulos en amarillo. ¿Qué son los triángulos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que representa un triangulito en un mapa de estos? Son volcanes, exactamente. Entonces, particularmente, esta zona se caracteriza por dos cuestiones. Uno de los procesos tectónicos de gran escala ocurre con mayor presencia en eso que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, que es precisamente la convergencia de placas. Voy a hablar en un momento al respecto,
pero la convergencia de placas da lugar al origen de la inmensa mayoría de volcanes en el mundo. La siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Bien, esto es una parte delicada. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de hacerle literalmente una rebanada a nuestro planeta, verían algo como lo que les estoy mostrando en esta figura. Les puse la imagen de abajo porque es un poquito más realista, pero me parece que la de arriba es muy clara al respecto. Básicamente, la constitución interna de nuestro planeta es un núcleo, está dividido en núcleo interno, núcleo externo, una zona intermedia que se llama manto, y al final, fíjense, importantísimo, está una cascarita que tiene un espesor a lo más de unos 70 kilómetros, comparados contra los 6.300 y algo que tiene de radio el planeta, pues es prácticamente nada. Quiero decirles que esa parte externa, delgadísima, comparado todo el tamaño de la Tierra, pues es precisamente la corteza terrestre, es exactamente donde estamos parados. Literalmente, el fenómeno que ustedes están viendo aquí se puede ejemplificar como lo hace la figura que tienen a la derecha. Cuando ustedes ponen a calentar un líquido, el material, en este caso si es agua, que está más cercano a la fuente que está irradiando el calor, sube por este efecto de calentamiento, desplazando al material que está arriba, que obviamente se encuentra a una mayor temperatura. Al final, lo que estamos viendo es un movimiento, si le pudiéramos poner un poquito de acerrín, veríamos unos movimientos más o menos de esta manera. Eso se llama corriente convectiva. Esas corrientes convectivas lo que hacen es arrastrar literalmente la corteza terrestre. ¿Cómo la arrastran? Bueno, vamos a verlo en la siguiente diapositiva, por favor. Fíjese, esa idea ya la tenemos perfectamente clara, que algún día hubo un supercontinente, estamos hablando de más de 200 millones de años, y todo esto se ha ido moviendo por precisamente la dinámica del interior del planeta, esas corrientes convectivas. Esto tiene sentido en una escala de tiempo de millones de años. La conformación actual de estas placas que se han ido dividiendo, hagan de cuenta que es una pelota con gajos, y estos gajos están flotando sobre el manto, se mueven en distintas direcciones. La pregunta obligada es, ¿de qué depende en qué dirección se muevan? Porque vemos claramente y entendemos la convección que ocurre al interior del planeta, pero ¿cómo es que una se desplaza en cierta dirección, otra quizás en la opuesta, o quizás dos placas están convergiendo? Lo que ven ustedes en la parte de la derecha es el mapa actual de las placas tectónicas. Insisto, es la parte rígida del planeta, incluyendo la corteza oceánica donde se encuentran los grandes océanos en nuestro planeta. La siguiente, por favor. No se alcanza a ver, voy a obviar dos procesos en ello. Es una simplificación. ¿Qué es lo que pasa cuando estas secciones grandes, estas áreas grandes de corteza se mueven? ¿Cómo interactúan entre ellas? Básicamente ustedes pueden conocer tres procesos. El más simple de ellos está en la figurita de la parte de arriba, donde las dos placas únicamente están haciendo contacto una con respecto a la otra. Es decir, pasan de ladito. Se tocan, pero no destruyen litosfera. Ese es uno de los procesos más importantes, particularmente en nuestro país, ocurre en el noroeste. El que ven ustedes exactamente abajo, este de aquí, es muy común precisamente en la corteza oceánica. Aquí lo que pasa básicamente es que las corrientes convectivas jalan una placa hacia un lado y la otra hacia el otro, realizando esfuerzos de extensión. ¿Qué quiere decir? Que está separando las dos placas tectónicas. ¿Cuál se imaginan que es la consecuencia de ello? Obviamente se está abriendo, digamos, una herida dentro del planeta. Entonces, inmediatamente el magma que se encuentra en el manto asciende y por decirlo de alguna manera, tapa la grieta. Ese es un proceso que consiste básicamente en la renovación de corteza terrestre, y eso se está desarrollando todo el tiempo. Y uno muy importante, del cual les pido pongan mucha atención, aunque la gráfica no se alcanza a distinguir, es particularmente el que se visualiza aquí en la parte inferior de la izquierda.
A veces los sismólogos decimos, es que las placas están chocando. Y creo que es parte de las cosas que deberíamos decir con mayor precaución. De hecho, las placas tienen muchísimos años que están en contacto. El proceso que ocurrió ahí es que dos placas, una corteza continental y una corteza oceánica, chocan, convergen y una de ellas es más pesada, la corteza oceánica es más pesada. Entonces, en el momento del contacto, la más pesada tiende a sumergirse debajo del planeta. Ese proceso ocurre principalmente en lo que veíamos como en el anillo de fuego, y lo que no se alcanza a visualizar, que además de darse ese proceso de hundimiento de una placa debajo de la otra, se genera una cadenita de volcanes como consecuencia. Eso es perfectamente normal y en México lo podemos visualizar claramente. La siguiente, por favor. No me voy a meter mucho en detalle de la parte sismológica. Sí, comentarles, un sismo es la ruptura porque la corteza está sometida a esos esfuerzos por los movimientos internos del planeta y llega algún punto en que se acumulan tantos esfuerzos, en que se acumula tanta energía, que la roca termina rompiéndose, libera repentinamente energía y como parte de este proceso se propagan ondas sísmicas en todas las direcciones. Lo que yo quiero que vean en la figurita de la derecha, de la izquierda para ustedes, es cómo se desplazan estas ondas. Nosotros, los sismólogos, normalmente estamos muy acostumbrados a trabajar con sismogramas, que son datos como el que ustedes ven representados en la parte de abajo. Sin embargo, ¿qué significa una cosita de esas, un garabato de esos? Lo que quiero ejemplificar con la animación que van a ver en un momento es cómo se va armando el sismograma. Por favor, pongan atención en dos cosas: cómo se propagan las ondas sísmicas, cómo se ve el efecto sobre la construcción, y además van a tener la oportunidad, espero que sea lo suficientemente visible, de ver cómo se crea el sismograma, que precisamente nos representa el movimiento que experimenta el suelo cuando llegan las ondas sísmicas. Entonces, lo vemos, por favor. La estrella es el sismo, el lugar donde ocurre la ruptura. P waves cause temporary microscopic deformation to the Earth in the direction the wave is traveling. Thus, energy is primarily recorded on the vertical component of the seismogram, with less energy recorded horizontally. By contrast, S waves cause deformation perpendicular to the direction of wave travel, resulting in predominantly horizontal or back and forth motion, with less energy recorded on the vertical or up and down component. The slower surface waves, such as Love and Rayleigh waves, move in a more complex undulating pattern, thus show up on all three components, leaving a more dramatic record of the bigger earthquakes halfway around the world. Hago una pausa. ¿Alcanzaron a ver algo? No fue muy claro. Lo que vieron realmente son tres grupos de ondas. Al final, insisto, nosotros seguimos viendo un sismograma que es el rayoncito sobre algún medio de registro, pero ese rayoncito tiene mucho sentido. Básicamente lo que ustedes debieron haber observado son tres tipos de ondas. Desde que se genera el epicentro representado por la estrella, noten que hay dos grupos de ondas que viajan dentro del planeta, unas más rápido que otras. Vieron unas primeras ondas que se movían de manera longitudinal, es decir, si el rayo sísmico se está propagando en esta dirección, el medio se deforma de esta manera. Por esta razón avanza más rápido. Esas son las ondas P, son las primeras que se perciben cuando llegan a un determinado punto. Atrasito, como si fuera una tortuga tratando de alcanzar la liebre, vienen las ondas S. Esas ondas, si alcanzaron a ver cuando llegaron, se estaban desplazando también hacia el interior del planeta, pero el movimiento que iban describiendo era así, perpendicular a la dirección del movimiento, hasta llegar a la casa. Y al final notaron que el último tren de ondas, por cierto, creo que fue el menos claro, es el que viajó únicamente por la corteza terrestre, lo que nosotros llamamos ondas de superficie. Tampoco se ha de haber podido apreciar que al final de cuentas ese movimiento fue el que más sacudió la casita. ¿Qué quiero decirles con esto? Bueno, son muchas
muchas cosas que se producen alrededor de un sismo, nosotros normalmente nos guiamos por lo que percibimos, y lo que percibimos son las ondas sísmicas. Pero dependiendo de dónde nos encontremos, es como sentimos ese movimiento. Yo no sé si todavía tengan recuerdo, a veces con el paso del tiempo este tipo de cosas se olvidan muy rápido, particularmente de los dos eventos del año pasado, del día 7, que fue en la noche, un evento de magnitud 8.2, y el del día 19, seguramente lo sintieron diferente. Particularmente el primero, que fue a una distancia arriba de los 700 kilómetros para nosotros aquí en Jalapa, ese movimiento se sintió de esta manera, lo que mucha gente llama oscilatorio. Oscilatorio es que el movimiento es precisamente en la dirección horizontal, porque a veces también se percibe claramente en la dirección vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, cuando el evento es muy lejano, perdón, es muy cercano, principalmente lo que sentimos es el movimiento en esta dirección, y atrásito vienen las ondas que nos mueven en esta otra dirección. De ahí mucha gente acuñó, y que desgraciadamente creo que fue un término que se dio aquí en México, una clasificación de los sismos. Los sismos son trepidatorios o son oscilatorios. Realmente eso no es cierto. Todos los sismos generan movimientos horizontales y movimientos verticales. ¿De qué depende que se sienta uno mayor que otro? Bueno, de la distancia principalmente a la que nos encontramos. Bien, otra cosa, seguramente de repente nos hemos encontrado que reportan un sismo, y hay quien dice aquí en Jalapa, lo percibimos claramente. Y le preguntamos, pues, ¿en qué parte estaba de la ciudad? No, pues aquí, cerca de los lagos, por ejemplo. O hay otras personas que dicen, no, ni siquiera lo sentí, o iba desplazándome en un vehículo y no sentí absolutamente nada. Les voy a mostrar una segunda animación, también es muy cortita. Vean que hay básicamente tres grupitos de construcciones. Los de la izquierda, para efectos de esta animación, están sobre un terreno duro. Un ejemplo de un terreno duro es, por ejemplo, cerca de las faldas de aquí del Cerro de Macuiltepetl. Los que están en la parte de en medio representan un terreno intermedio. Es decir, no es un terreno duro, pero no es un terreno blando. Y las que están obviamente en la costa están construidas sobre terreno bien blandito, por ejemplo, arenas. ¿Cuál es el efecto de construir sobre cada uno de estos tipos de terrenos? Pues quiero que lo visualicen. El evento que van a ver es común, ustedes nada más van a ver llegar los frentes de ondas, y lo que quiero que observen es dónde se producen más daños. ¿Vemos el video, por favor? Acuérdense, llegan primero ondas P. Will be exaggerated to show the arrival of compressive P, shearing S, and rolling surface waves from a regional earthquake. 3 consecutive seismograms will show the changing Pueden frequency distinguir and perfectamente amplitude los resulting tres from the tipos de changing terreno: rock type. duro, The initial intermedio P-wave y blando en la arrives parte de la with a derecha. compressive bump and rarely causes much damage. The slower shearing S wave introduces a side-to-side motion that can throw loose objects to the Este floor fue el arribo de las and may primeras crack ondas, las walls. ondas P. The rolling surface waves are the most damaging in unconsolidated sediment. Ya As pasaron las surface waves ondas enter the S. sedimentary layer, they slow down and increase in size, causing buildings to roll. If not engineered for the motion, they can crack and tumble. But even a well-engineered building can sink during the shaking and liquefaction of underlying wet sediment. The first seismogram from the pink building on solid ground shows low amplitude, high... La misma pregunta, ¿se alcanzó a notar algo? ¿No? Muy poquito. Lo que se los puedo explicar muy rápidamente. Los mayores daños se ven claramente en el terreno blando. Una analogía rapidísima, pues es el caso de la Ciudad de México. Ustedes saben perfectamente dónde se construyó la Ciudad de México, sobre terreno muy blando. Cuando arriban las ondas sísmicas, tienen un efecto de atenuación y un comportamiento, algo así como una gelatina, apenas llegan y empiezan a reverberar dentro de esta zona. Imagínense
¿Cómo explican ustedes que el sismo de 1985, que quizás alguno de ustedes conozca, haya producido ese tipo de daños en la Ciudad de México, cuando la distancia del epicentro es cerca de los 400 kilómetros? Debemos entender una cosa: entre más lejitos estemos del epicentro, pues casi regla general, pues estaremos más protegidos de este tipo de eventos. Estos eventos, a propósito del que mencionó, ocurren en una zona de subducción como la que les mostraba yo hace un momento, que es precisamente lo que domina en la costa de Guerrero. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Voy a ahondar un poquito en este tipo de detalles, nada más mostrarles un poquito algunas nociones de lo que es el sismo. Cuando ustedes escuchan el reporte de un evento, generalmente es por medio del Servicio Sismológico Nacional, al cual yo les pediría que sea su fuente oficial para consulta de este tipo de eventualidades. Les da varios datos al respecto. Les dice el epicentro, que es una localización de donde ocurrió el temblor. Les dice una magnitud. La magnitud es una medida del tamaño del sismo. ¿Qué tanta energía liberó? Esa energía no es precisamente un punto, aunque nosotros veamos en los mapas, es bien común decir el epicentro ocurrió en este puntito. Realmente el proceso de ruptura no es un punto, es una área bastante grande determinada por el tamaño del evento. Para ilustrarles un poquito y darles un dato un poquito aislado, el sismo del 7 de septiembre del año pasado experimentó una ruptura de más de 10,000 kilómetros cuadrados. Yo no sé si ustedes puedan imaginar romper una roca de ese tamaño, porque eso es literalmente lo que pasa. Es una energía inmensamente grande. Todavía incluso, seguramente ustedes vieron a través de redes sociales que hubo quien se atrevió a decir que ese tipo de eventos eran ocasionados por las fulguraciones del sol. Nada que ver, no hay posibilidad de generar una energía de ese tamaño. Bueno, lo que trata de representar muy puntualmente esa gráfica, pueden percibir un círculo muy pequeñito aquí, encerrado en la parte de abajo. Ese sería el tamaño de un sismo como el del día 19 del año pasado, día 19 de septiembre. Y el círculo más grande representa un sismo como el del día 7, magnitud 8.2. Noten que a pesar de que en la escala decimos, bueno, pues ¿qué diferencia puede haber entre un sismo de magnitud 7.1 contra uno 8.2? Vean la diferencia tan grande. Por el tipo de escala que se utiliza, esto implica que ese círculo pequeñito, que es insisto, del sismo de magnitud 7.1, si quisiéramos compararlo con uno que representara la magnitud 8.1, cabría 31 veces aproximadamente en eso. O sea, no es cualquier paso de un nivel de la escala a otro. Les pongo otro ejemplo. Si ustedes tienen un sismo de magnitud 6, para generar un evento de magnitud 7 necesitan 32, 33 veces eventos o sismos de magnitud 6. Para generar un magnitud 8 con puros eventitos magnitud 6 casi necesitan 1000 eventos. Entonces es una escala en ese sentido descomunal, desproporcionada, pero que sí, efectivamente, la idea de la magnitud, lo que les tiene que decir es exactamente la cantidad de energía que se liberó. Fíjense que a veces nos pregunta la gente, bueno, pero aquí en Jalapa, ¿de qué magnitud fue el evento del 19 de septiembre, por ejemplo? La magnitud es exactamente la misma. No tiene nada que ver que estemos en Jalapa, que estemos en Japón, que estemos en cualquier otra parte del mundo. Insisto, la magnitud es una medición del tamaño del evento. Ya los daños que ocasionan en ciertas regiones, en ciertas áreas, pues esa es otra cosa que se tiene que medir de manera diferente. La siguiente, por favor. Esto es un poquito cómo se ubican los sismos. Esto, al final de cuentas, lo que les quiere decir que necesito al menos 3 estaciones sismológicas para poder determinar con toda certeza dónde ocurrió el evento. En México hay quien hace eso. Por decreto presidencial, el Servicio Sismológico Nacional es el que se encarga de darles esta información. Nosotros no nos tenemos que preocupar por ello. La siguiente, por favor. Esta escala está bien bonita, lástima que no se ve.
trata de describir lo mismo. Vamos ahora a la parte que es interesante para nosotros. Pues sí, el sismo fue de cierta magnitud, pero hay sismos que son más pequeños que los que mencionaba hace rato y sin embargo producen muchos daños. Por ejemplo, un sismo en 1920, del cual voy a hablar muy rápidamente a continuación, fue de 6.4, relativamente pequeño, pero produjo muchas muertes. Se percibió de una manera muy, muy fuerte, en gran medida porque evidentemente estábamos muy cerca del epicentro. Esto ocurrió a 30 kilómetros de aquí. Y por la otra, tiene que ver con muchas cosas. El hecho de que un sismo nos afecte depende del mismo sismo, y me refiero al tamaño del mismo, depende a la distancia que nos encontremos de él, depende cómo se propagan las ondas sísmicas en el medio. Quiero decirles que la corteza terrestre no es como cuando ustedes avientan una piedra al agua, donde vemos la generación de ondas igual en todas las direcciones. La corteza terrestre tiene una composición sumamente complicada. En algunos casos favorece la amplificación de las ondas sísmicas, en otros casos las atenúa, pero eso es una parte muy, muy difícil de estudiar. Y al final, la percepción también depende del lugar donde nos encontremos. Es particularmente lo que nosotros llamamos geología local. Si nuestra geología local es muy mala, por ejemplo, veíamos hace rato precisamente el material que está formado por arenas, es terreno blando, es terreno malísimo para construir, pues ni modo, vamos a resentir los efectos del sismo todo el tiempo. Yo lo que quería mostrarles en esta escala, que trata de describir un poquito cómo se perciben los sismos, pero en un lenguaje muy coloquial. Por ejemplo, si yo les preguntara cómo percibieron el sismo del día 19 y me pudieran decir en una palabra como cuál le queda. Las opciones que, por ejemplo, esta escala nos dice, débil, moderado, poco fuerte, fuerte, muy fuerte, destructor. ¿Cuál se le adecua más? Poco fuerte. Bueno, sí, fíjese que esa información, ¿por qué resulta bien valioso ese tipo de cosas que ustedes nos pueden decir? Porque el problema es que no podemos tener muchos equipos en la República. Es bien bonito toda esta parte de la sismología, pero si no hay instrumentos, prácticamente no podemos hacer nada. ¿Y qué creen? Son carísimos. Es muy caro tener redes densas que puedan estudiar mejor el fenómeno. En alternativa, y como medida para tratar de dimensionar cómo se percibió un sismo en una determinada región, utilizamos este tipo de escalas. Y nos sirven mucho porque ahora tratan de asociar un parámetro en particular, la aceleración que se siente, o sea, el máximo jalón, por llamarlo de algún modo, eso nos da una idea de la percepción. Para darles un dato, antes se describía con una palabra, pero ahora en aplicaciones más modernas, para tratar de representar el daño de los sismos, se busca asociar un valor numérico. Esa tendencia que tenemos siempre a medir todo, a darle un valor. Pues resulta que según esto, para no hacerles largo el cuento, y de acuerdo a esta escala, el sismo fue moderado aquí en Veracruz, en Jalapa particularmente. No pasó lo que nosotros llamamos 10 gales. 10 gales son una aceleración de 10 centímetros por segundo al cuadrado. Fue moderado y finalmente, si ustedes leyeran la descripción que dice moderado, prácticamente no hay daños. Si se fueran a la escala hasta el final, que dice que es catastrófico, ahí pinta que definitivamente no queda nada vivo. Pero bueno, ¿para qué sirven estas cosas? Lo vemos en la siguiente, por favor. Van a ver ahorita unos mapas, muy rápidamente, bueno, tengo confianza que se vean un poquito. Unos mapas con unas curvas como el de allá arriba, no se distingue. ¿Qué representan las curvas? Las zonas donde la intensidad fue percibida más o menos igual. Así se hacía antes en el pasado. No había muchos instrumentos, pues el trabajo del sismólogo o de la gente que trabaja en las cuestiones de ingeniería civil era precisamente salir a campo y preguntarle a todo mundo y construir este tipo de mapas. Las cosas afortunadamente han ido cambiando y ahora podemos contar con sensores de aceleración que seguramente ustedes conocen porque ahora vienen aplicaciones en el celular de acelerómetros. Ustedes podrían ver un sismo, si lo cacharan desde luego, pero
eso está un poquito complicado, pudieran ver valores del sismo que permitirían ahora generar el tipo de gráficas que ustedes ven en la parte de la izquierda, donde ahora vemos un color y de ese color depende la intensidad que se le asocie. Normalmente, y eso es inmediato cuando ven este tipo de mapas, lo que está en rojito pues es la parte donde se percibió con mayor intensidad. Quiere decir también que si nosotros vemos sin saber dónde es el epicentro en un mapa como el de esta figura o como el de esta, ahí sale inmediatamente, ¿no? Se ve claramente dónde ocurrió el epicentro y por consecuencia la mayor zona de daños. Ese es en particular un evento ocurrido en las costas de Oaxaca. Vean ustedes que para el caso de Jalapa, que estamos más o menos a la mitad del estado de Veracruz, pues se ve que prácticamente no hubo movimiento, no se percibió en los aparatos. La siguiente, por favor. Muy rápido, nada más. La sismicidad en México se representa por el mapa de la figura. No voy a hacer mucha referencia a lo que ven a la izquierda. Son las 5 placas tectónicas que están interactuando y particularmente vean que las dos que están en la parte de la derecha, una placa chiquitita, apenas si se alcanza a ver que es la placa de Rivera, y la placa de Cocos, tienen una flecha apuntando a lo que se llama placa de Norteamérica, que está en amarillo. En esa placa de Norteamérica se asienta prácticamente toda la parte del territorio de México. La única parte que no está ahí es precisamente la península de Baja California. Seguramente han visto en algunos estudios que hablan que Baja California en algún tiempo se va a separar completamente de nuestro país y efectivamente eso está ocurriendo, pero a razón de centímetros por año. Quiere decir que tendrán que pasar muchos millones de años para esto. En esas dos placas se dan un montón de sismos, ahí se ven la nube de eventitos, y el proceso que ustedes pueden visualizar es el que está aquí abajo. Vamos a correr el video a ver si se alcanza a ver, nada más era un poquito ilustrar el movimiento que está ocurriendo todos los días. Nos regresamos al anterior. Le damos clic al video de la parte de la derecha, abajo. Híjole, apenas si se alcanza a ver un pequeño movimiento. Lo que trata de representar es precisamente cómo esa placa se va hundiendo debajo de la placa norteamericana. En algún momento, esas placas no se deslizan fácilmente. El contacto siempre está, pero llega un momento en que esas placas, digámoslo así, se traban, se atoran. Cuando se atoran empiezan a acumular energía. Lo que puede pasar es que el suelo se deforma. Llega un punto en que obviamente el material rocoso ya no soporta tanta presión y termina rompiéndose. En ese momento es justo cuando se genera el sismo. Vemos la siguiente, por favor. De esta gráfica yo nada más quisiera quedarme con un par de ideas. Claramente dos eventos. Los eventos que ocurren entre las placas, que es como el que les acabo de mostrar en la animación, y hay otros eventos que ocurren dentro de las placas, no entre las placas, no en la zona de contacto, sino dentro de las placas tectónicas. Porque mucho nos puede dar la idea de que pareciera que nada más ocurren donde las placas convergen o quizás donde se separen. Pero no es cierto, ocurren en muchos puntos. Yo creo que el planteamiento que nos tenemos que hacer es ¿dónde puede temblar? Y me voy encaminando un poquito al caso Veracruz, y es una cosa que quiero que vayan imaginando. ¿Ustedes creen que en Veracruz puede temblar? Bueno, eso es un poquito de la sismicidad. La conclusión de esta diapositiva es mostrarles que precisamente tiembla, preferentemente en esa zona donde se convergen las placas tectónicas, donde ocurre el proceso de subducción, y que para nosotros que vemos los sismogramas todos los días es muy normal, pero quizás para ustedes no. Ocasionalmente vean reportes, ahora por las redes sociales se difunden muy rápidamente, donde se habla o se reporta algún evento. Quiero decirles que en México tiembla más de 40 veces al día. Entonces, si ustedes hacen un pronóstico donde me digan que mañana va a temblar, pues les creo totalmente, definitivamente va a ser cierto. Ya que me digan que va a temblar con magnitud 7, eso ya es otra cosa, ¿no? Y aquí reitero, los sismos no se pueden predecir. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí no se alcanza a ver, esas elipses que ven a lo largo de la costa del Pacífico son grandes rupturas asociadas a grandes temblores que han ocurrido en la zona de subducción. Los sismos grandes ocurren ahí, en esa zona. Pero fíjese, si nosotros pudiéramos, y no se alcanza a ver en el mapa, hay 4 eventos importantes en Veracruz. Uno en 1937, magnitud 7.3. Uno, por cierto, está en azul y está ubicado más o menos al centro de nuestro estado. Es conocido como sismo cerca de Orizaba. Hay otro evento en 1973, ese es un poquito más reciente, también la magnitud aproximadamente 7.3. También está pintado en color, esos están pintados en color rojito. Lo que significa es que esos eventos ocurrieron a una profundidad alta. Bueno, a una profundidad grande más bien. Quiero insistir en esta parte. La placa tectónica donde nos encontramos nosotros tiene no más de 70 kilómetros en su parte más ancha. Pero si yo les digo que hay eventos que ocurren a 180 kilómetros, por ejemplo, particularmente en el sur de Veracruz, ¿ustedes qué interpretan de eso? ¿Por qué se llega a dar? Y sí es cierto, ustedes pueden ver los catálogos de sismicidad, particularmente la que se acumula en el sur de Veracruz, y casi todos los sismos son profundos. No ocurren en la parte más externa. O sea, si lo vemos con el mapa de las placas, no ocurren en la placa de Norteamérica, ocurren en la placa que está metida. Creo que si nos pudiéramos regresar nada más muy rápidamente al anterior, nada más para mostrar dónde están ocurriendo esos eventos en Veracruz. La que sigue, por favor. Exactamente. Yo creo, voy a utilizar como muestra la última imagen que ustedes pueden visualizar. Vean ustedes que ahí es un corte nuevamente al planeta, particularmente en México, donde se ve en un color como moradito la placa que está metida. Los sismos más profundos ocurren aquí, no ocurren en la parte somera. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Estamos analizando el caso de Veracruz. Además de esos 2 sismos que les digo que son profundos y que evidentemente ocurren en la placa subducida, en la placa que está sumergida, hay otro par de eventos. Uno ocurrido en 1920, magnitud 6.4, y otro en Jaltipan, Veracruz, en el sur, muy pegado a la costa. Esos sismos produjeron daños muy fuertes, principalmente por la cercanía a centros poblacionales importantes. El primero en el caso de Jalapa y el segundo en el que le corresponde a Jaltipan. Avanzamos rápidamente para que nos aparezca una pequeña lluvia de eventos. Esos son algunos eventos que han ocurrido en Veracruz. Si me preguntan, bueno, ¿qué es lo que se ve a partir de estas imágenes? 2 cosas. Bueno, yo les haría una pregunta, pero les contesto 2 de entrada. Los sismos que ocurren en Veracruz, como el de 1920 y 1959, son corticales, son eventos muy poco profundos. Eso quiere decir que nuevamente ocurren en la placa de Norteamérica y tienen poca profundidad, pero su magnitud es relativamente pequeña. Los eventos que ocurren en la placa subducida, esos eventos son grandes. Para muestra un botón, insisto, el sismo del 7 de septiembre pasado tuvo una magnitud 8.2 y ese ocurrió no en la zona de contacto donde nosotros hubiéramos pensado originalmente que se rompió ese gran bloque de roca. Ocurrió precisamente en esa placa. Entonces son 2 tipos de eventos que le pegan, le impactan particularmente a Veracruz. Yo les preguntaría si los sismos interplaca nos afectan. ¿Qué pensarían si yo les dijera, bueno, les preguntara más bien, ¿cuál es el peligro real ante un evento interplaca? Y si en Veracruz puede haber un evento interplaca. ¿Alguien me podría contestar? En la zona de contacto. Sí. ¿Puede ocurrir? Pero recuerde que la zona de contacto
es precisamente en la costa del Pacífico. Un evento interplaca debería ocurrir en las costas de Oaxaca, las costas de Chiapas, en la costa de Guerrero, Michoacán, por ejemplo. Pero de este lado, pues no hay las condiciones tectónicas. Una parte que es bien importante para nosotros aquí en Jalapa es establecer ciertas cosas que sí van a pasar y ciertas cosas que no van a ocurrir. ¿Por qué les hablo de los sismos pasados? Porque hay una regla simple: donde tembló una vez, volverá a temblar. Eso es una realidad. En el caso de estos sismos poco profundos, que son malísimos, principalmente porque ocurren en la corteza, y al ocurrir en la corteza producen importantes trenes de ondas superficiales, que por cierto, si recuerdan las primeras animaciones, son los más dañinos. El asunto es, pues sí, y me preguntaran, ¿va a ocurrir? Sí, va a ocurrir, eso con toda certeza. La pregunta va a ser ¿cuándo?, ¿no? Lo que no podemos determinar, y para eso tienen que pasar quizás cientos de años, es cada qué tiempo retornan ese tipo de eventos. Esa es una de las pocas analogías que habría con los eventos que están tratándose también en esta semana de la ciencia y tecnología, donde vemos que los huracanes ya hasta les conocemos las fechas, ¿no? Y con muchos días de anticipación los expertos saben perfectamente lo que va a ocurrir, cuántos eventos se van a presentar, cuántos frentes fríos, y a mí me maravilla eso. En sismología no podemos hacer absolutamente eso. Sí les puedo decir, va a volver a temblar en Veracruz. ¿Qué tan preparados estamos? No hay reglamentos de construcción prácticamente en la provincia. Quiere decir que a partir del sismo de 1985, donde se modificaron las reglas de cómo construir, en los demás, en los demás estados del país no hay este tipo de cosas. No se prevé, pues, dicen, no tiembla, y si no tiembla, pues ¿para qué construimos de esa manera? Que es algo parecido a lo que les pasó a los paisanos de Chiapas. Precisamente, pues aquí pensaron que nunca iba a temblar 8.2 y en consecuencia las medidas para la construcción se relajaron y obviamente los daños fueron mayores. Entonces ya tenemos por ahí un foquito rojo. Sí hay eventos en Veracruz. Además, un dato que a mí no me gusta mucho, porque no es nada de que se deba presumir. En el siglo pasado, 3 sismos fueron los más importantes desde el punto de vista de las pérdidas humanas. Indudablemente el primer lugar lo ocupa el sismo de 1985. No hay pierde en ese caso. Pero si no se hubiera presentado el sismo de 1985, estaríamos hablando que el primero y segundo lugar ocurrieron en el estado de Veracruz, lo cual tampoco es cierto. Si ustedes ven la localización del epicentro, realmente ocurrió más bien del lado de Puebla, pero como la referencia que se utiliza para hablar de un sismo es la ciudad más cercana de importancia, pues se les ocurrió llamar al de 1920 el sismo de Jalapa y al otro el sismo de Orizaba, el de 1973. Entonces, fíjense cómo son las cosas. No tiembla mucho, no se los discuto, pero lo que sí es evidente es que tampoco hace falta que tiemble para que las pérdidas en nuestro estado sean importantes, más allá de las pérdidas materiales, que yo creo que siempre son de considerar, pues las pérdidas humanas son invaluables. Bien, la siguiente, por favor. Eso nada más. Yo creo que es una imagen habla por sí misma. Esas fotografías que ustedes ven son del sismo de 1920, particularmente en la izquierda, es en la zona muy cercana al epicentro, donde cerros se desgajaron y aplastaron poblaciones como Barranca Grande en su totalidad y las desaparecieron del mapa. En la parte de la derecha particularmente ven algunos daños en Jalapa, pero los principales daños no ocurrieron en Jalapa. Cozautlán prácticamente desapareció del mapa. Jico fue muy afectada, Coatepec, Izhuacán de los Reyes. Del lado de Puebla, Chilchotla, Patlanalán y Quimixtlán prácticamente fueron borrados por este evento. La siguiente, por favor. Este es el caso del sismo de 1973, donde nuevamente es las pérdidas humanas, pero además el fuerte componente de los daños que ocasionaron y del costo que tuvo para el país reparar esta zona. Calcularon terminar de hacer las reparaciones respectivas alrededor de un año. La siguiente, por favor. ¿Qué se tiene en Veracruz? Nada más comentarles que
a pesar de esa historia sísmica que sí tiene mucho que dar y que aportar a la sismicidad en México, hasta antes de 2013 no había estaciones sismológicas en Veracruz. Bueno, básicamente había 2 del Servicio Sismológico Nacional. Entonces era algo así como que nos inquietaba mucho, particularmente en la Universidad Veracruzana y a los colegas de Protección Civil, porque pese a tener ese antecedente histórico, no teníamos cómo medir los sismos, no teníamos cómo conocer la sismicidad. Y yo creo que si queremos enfrentar lo mejor posible un fenómeno, debemos conocerlo. Si no lo conocemos, difícilmente vamos a poder tomar las medidas preventivas. Que existen herramientas, sí, por ejemplo, los sistemas de alertamiento. ¿Qué tanto pueden funcionar en Veracruz? Bueno, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que trabajar en su desarrollo. Bueno, son 6 estaciones distribuidas a lo largo del estado de Veracruz y que de sus datos los reportan al Servicio Sismológico Nacional. La siguiente. Voy a obviar esta porque es una diapositiva muy concreta. En esta lo que les quiero mostrar es cómo funciona la sismicidad en México. Nuevamente, tomo la corteza de la placa norteamericana, que es donde está particularmente la zona de Veracruz, y le hago 4 rebanadas. Vean ustedes que la primera tiene 5 kilómetros de espesor y aparecen unos pocos eventos en el centro de Veracruz. En ese sándwich hago una segunda rebanada de la misma corteza entre los 5 y los 10 kilómetros y curiosamente sigo viendo algunos eventos en el centro de Veracruz, poco profundos desde luego, algunos en el Golfo de México y me aparecen algunos otros en el norte de Veracruz donde según testimonios de la gente que vive por allá pues no tiemblan. Los aparatos obviamente dicen otra cosa por el nivel de sensibilidad que tienen. Si la rebanada abarca ahora entre los 10 y 20 kilómetros, vean que se incrementa la sismicidad que ocurre en la zona centro del estado de Veracruz, pero ya también aparece sismicidad en el sureste de la entidad de manera importante, e insisto, es poco profunda, 10-20 kilómetros. Y finalmente, si agarro el sándwich, la segunda mitad, veo que particularmente la sismicidad se carga hacia el sur del estado de Veracruz. Eso es si veo la sismicidad de arribita. Si quiero ver la sismicidad profunda, que es precisamente la que ocurre en la placa subducida, para eso vemos la siguiente diapositiva, por favor. No se alcanza a ver, me apoyo en 2 gráficas. Fíjense, en la de acá se ven en rojito la concentración de sismos para aquellos que ocurren a profundidades arriba de los 40 kilómetros. Normalmente andan entre el rango de 80 a 180 kilómetros, quizás 200 kilómetros. Aquí, la figurita de abajo era una representación en 3D que no se alcanza a ver, pero lo mismo vemos en el mapa de allá de la derecha. Lo que quiero que noten ustedes, que la sismicidad profunda sí la vemos nuevamente en la placa que está sumergida, pero lo que resulta verdaderamente un enigma es qué pasa con la zona norte de Veracruz. Y me refiero que si nosotros nos paramos en esta zona, quisiéramos imaginar si existe todavía la placa subducida ahí, o de plano ya se hunde de una manera casi vertical, o quizás ya se cortó en ese punto. No lo sabemos, estamos tratando de estudiarlo, yo espero en unos cuantos años podamos darles cuenta de eso. La siguiente, por favor. Bueno, eso nada más es mostrarle cómo se vieron los 2 sismos del año pasado aquí en Veracruz. Pueden ver claramente el evento pesado, el evento grande es este. Las escalas de tiempo están más o menos en el rango. Pareciera que los sismos tardaron más tiempo registrando el evento del día 7 contra el evento del día 19. En los mapas de arriba, nuevamente, mapas de intensidades, pueden ver claramente la distribución de daños. Vean el área de impacto tan grande del primer evento con respecto al segundo. Y fíjese, lo que era de esperarse es que eventos como este tengan daños significativos, principalmente en la zona sur de nuestra entidad. Vemos la siguiente, por favor. Bueno, eso es básicamente lo mismo expresado en otros términos. Obviamos esa diapositiva, por favor. Decía al principio de la plática, hay una relación importante entre los sismos y los volcanes. Pareciera que una cosa lleva a la otra, o mínimo tienen una relación bien fuerte. En México eso ocurre sin
sin lugar a dudas, y particularmente en Veracruz tenemos dos cosas bien raras. Una, tenemos el volcán más alto de la faja volcánica transmexicana, que es precisamente esa cadena de volcanes que se forma en México como parte del proceso de subducción que ocurre en el Pacífico. Pero además hay otra zona de volcanes en el sur. Yo no sé si alguien conoce la región de los Tuxtlas. Hay un volcán, es un volcán chiquito comparado con el volcán Pico de Orizaba, que es considerado activo. Esto significa que eventualmente pudiera tener algún tipo de actividad. ¿Por qué menciono los volcanes? Porque al final también colocamos aparatos sísmicos en los volcanes y que están básicamente enfocados al monitoreo de este tipo de estructuras. No quiero enfocarme mucho a los volcanes, lo que les puedo decir es que los volcanes sí avisan, a diferencia de los sismos. Los aparatos sísmicos son indispensables en este tipo de estructuras. Lo que nosotros queremos encontrar es la relación particularmente que existe entre la zona sur, precisamente con el proceso de subducción. Para eso hay que hacer muchos estudios al respecto. La siguiente, por favor. No se ve, nada más les platico. Cuando en un lugar no tiembla mucho, hay dos maneras de estudiar un evento. La primera es que coloque yo mis aparatos, por ejemplo, en la ciudad de Jalapa, y que me interesara el día que vuelva a temblar, como en 1920, tengo que cachar el instrumento, tengo que cachar el evento con mis instrumentos para poder hacer los estudios correspondientes. O la segunda es hacer simulaciones computacionales, que sí es posible, se requieren ciertos ingredientes. Ya hicimos un ejercicio parecido. Nada más les doy un dato con respecto a eso. Los dos sismos del año pasado produjeron aceleraciones de 10 gales. Ustedes nada más quédense con el numerito, 10. Las simulaciones que nosotros nos permiten recrear cómo se percibió en Jalapa el sismo de 1920, nos hablan que la intensidad fue entre 100 y 250 gales. Es un mundo de diferencia. Lo que percibimos en septiembre no es nada contra lo que se percibió en aquel momento por efecto de ese sismo. ¿Por qué? Porque el sismo lo teníamos a 30 kilómetros. Entonces es verdaderamente evidente que ocurra eso. La siguiente, por favor. Bueno, ese es un poquito. Cuando nosotros queremos estudiar los sismos, nos ponemos a chismear incluso en todo el proceso de ruptura. Queremos ver cómo se fue dando la ruptura. Me imagino un poquito la película donde se empieza a romper el hielo y se va fracturando. Pues ese tipo de cosas nosotros las hacemos a través de ejercicios de inversión. Eso es lo que representan esas figuras. También no les presento mayor detalle. Son parte de los estudios que venimos realizando en la Veracruzana. La siguiente, por favor. Bueno, este ejercicio también es bien bonito, pero es bien complicado. ¿De qué se trata? Es hacer tomografía sísmica. ¿Dónde queremos hacer tomografía sísmica? Particularmente en la zona de Veracruz. No se ve en el mapa, pero la mancha roja que ustedes ven ahí con algo de color negro es visible gracias a una red muy densa que hubo de instrumentos. Lo que nosotros hacemos con la inversión tomográfica o con los mapas tomográficos es como lo que hace el médico con el ultrasonido. Dado que no podemos perforar a grandes profundidades la roca, la corteza, pues utilizamos sismógrafos, y los sismógrafos nos permiten ver hacia el interior del planeta. Cuando hicimos ese primer ejercicio, pues vimos ahí en la zona de los Tuxtlas algo interesante, quizás sí raro, pudiera ser hasta considerado un poquito inquietante, pero son parte de los fenómenos que se pueden estudiar puntualmente con este tipo de aparatos. ¿Por qué conocemos la estructura de la Tierra? Porque los sismógrafos nos ayudan precisamente a describirla como es. Eso nada más ilustra cómo se realiza este proceso. Es un proceso complicado. Si alguien tuviera alguna inquietud en particular de este tipo de cosas, con mucho gusto al final de la plática lo atendemos. La siguiente, por favor. A raíz de lo que observábamos en los Tuxtlas, estamos instalando en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, alrededor de 30 aparatos sísmicos. Queremos entender qué fenómeno tectónico está pasando debajo de nuestra entidad, y particularmente en esta zona que evidentemente tiene un carácter volcánico. La siguiente, por favor. Bueno, parte de la reflexión, desgraciadamente, no se ve mucho al respecto. Es un poquito
pedir el apoyo de ustedes, así como se le solicita en su momento a los medios, cuando ocurre un sismo, cómo debemos actuar, cómo nos debemos informar. Mencionaba yo hace rato, con toda la intención del mundo, pareciera que a veces tiene un mayor impacto esta gente que de repente se cuelga de las redes y achaca los fenómenos sísmicos a cosas tan raras, insisto, como las fulguraciones del sol, el que exploten una bomba atómica del otro lado del mundo. Eso dicen que puede generar un evento de este otro lado del planeta. Realmente no. La petición es que ustedes se mantengan informados y que consulten fuentes oficiales, propaguen este tipo de información, porque la gente realmente sí se aterra mucho. Yo estoy seguro que no es el caso de ustedes, pero con sus conocidos, cuando tiemble, por favor, infórmense oportunamente y apóyennos para divulgar mejor este tipo de fenómenos. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Yo veía el día de la inauguración de esta semana los trabajos que vienen desarrollando en las escuelas, y me parece muy loable. Al final de cuentas, esta es una Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Ciencia para entender mejor el fenómeno, tecnología para enfrentarlo de la mejor manera posible. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que apoyarlas constructivamente para que podamos tener un mejor resultado. La conclusión es que en la medida que conozcamos mejor nuestro entorno, vamos a poder actuar de mejor manera y prevenir y mitigar la ocurrencia de desastres naturales. De mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Doctor Francisco Córdoba Montiel, le agradecemos mucho de parte del Consejo de Ciencia y Tecnología de Veracruz y de parte del maestro Juan Pablo Álvarez de León. Le entregamos un reconocimiento. Quisiéramos preguntar antes que nada, ¿hay alguna pregunta, algún comentario hacia el doctor? Sí, claro que sí. ¿Por qué se reportan varias magnitudes dentro de un sismo? Bien, esa pregunta es bien interesante. No sé dónde lo checarías. Directamente en la página del Servicio Sismológico, porque hay dos variantes, lo que es la página oficial y lo que es la información que dan a través de las redes sociales. A través de videos podemos checar cómo va subiendo la magnitud dependiendo de un sismo, a través de las ondas que nos mostró usted. Fíjese, lo que pasa ahí es que el Servicio Sismológico, insisto, tiene analistas todo el tiempo, las 24 horas, los 365 días del año. Cuando los eventos son menores de magnitud 4, hay un sistema de software, un programa computacional que entra a la jugada y ese hace los cálculos y los reporta inmediatamente a la página. Si se dan cuenta, el servicio dice reporte preliminar. Mucho ojo con eso. Cuando vean esa información y ven que dice reporte preliminar, vuelvan a consultar unos 10 minutos después, porque ese es un reporte automático. Cuando lo revisa posteriormente un analista que ya empieza a tomar más datos de los que contó el programa computacional, porque no estaban disponibles, entonces ya se hace un ajuste fino. Casi siempre se ve en la magnitud y cuando dicen esto, reporte preliminar, siempre se ve una profundidad de 10 kilómetros. No es cierto, no, es poco común que se dé ese tipo de cosas. Sí es por eso, precisamente, porque no se automatiza. Si ustedes entraran al Servicio Sismológico Nacional, pues ven trabajando a las carreras, inmediatamente tiembla a los analistas, pero no es inmediato. Ellos tienen, a pesar de que los datos están fluyendo a través de enlaces satelitales, en lo que juntan todos esos datos y calculan, pues sí se tardan un poquito de tiempo. Pero es perfectamente normal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿El tiempo de duración de un sismo varía con respecto a su intensidad? Sí, esa es una pregunta interesante. Hay quien nos pregunta por qué no se incluye el tiempo de duración del sismo. Es que es bien relativo. Les pongo un ejemplo. El evento del 7 nuevamente. Esa gran ruptura de más de 10,000 kilómetros cuadrados de roca ocurrió como en 20 segundos.
que eso es propiamente el proceso de deslizamiento del material. Se rompió y se resbaló, por decirlo de alguna manera. Pero eso es muy diferente a la propagación de las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas dependen mucho, por ejemplo, de la distancia. Si estamos muy cerca del epicentro, pues posiblemente pues, sintamos que duró relativamente poco tiempo, pero la intensidad debe ser muy fuerte. Al revés, si estamos muy alejados, acuérdense del sismo 8.2, en la noche parecía que no terminaba de oscilar. Entonces eso depende básicamente de dónde nos ubiquemos. Por eso no es posible dar un valor de duración. Quizás el más certero sea cuánto duró el proceso de ruptura, pero ese no nos sirve. A los sismólogos sí, pero en general no tiene ningún sentido. Hace poco, buenas tardes. Buenas tardes. Maestro. Hasta hace poco yo pensaba, es decir, ahorita hace unos minutos, que todos los terremotos y temblores que sucedían en la parte del sureste mexicano sucedían por el choque de la placa de Cocos con la placa continental, la placa americana. Hasta ese momento. Pero ahorita estoy entendiendo y está cambiando mi paradigma en que sí, los terremotos se pueden dar origen, sobre todo pensando en nuestro estado de Veracruz, exactamente en el lugar de nuestro territorio veracruzano. Eso es algo que yo no lo tenía contemplado y quisiera yo que me ayudara a entenderlo. Sí, yo creo que es parte un poquito de este tipo de cosas que vemos y en la que hacemos énfasis. Los sismos grandes ocurren en la zona de contacto, pero esos sismos se llaman interplacas, son comunes, son importantes y nunca van a dejar de ocurrir. Pero eso no significa que a pesar de que el contacto esté aquí, el sismo pueda ocurrir a 300 kilómetros, por ejemplo. El caso del sismo de Jalapa es un sismo que ocurre de la trinchera, estamos hablando de más de 400 kilómetros. Pero sí, el efecto de esta placa de estar empujando está produciendo esfuerzos en la placa de Norteamérica. Se puede, y teóricamente se podía romper en cualquier punto. Obviamente la corteza tiene zonas de debilidad, por ahí es donde se va a romper. A mí se me figura un poquito como cuando arrugamos un papel, lo tratamos de regresar a su posición original y después lo volvemos a someter a deformación. Ya hay lugares por donde preferentemente se va a doblar. Es exactamente lo que ocurre con la corteza. Entonces los eventos sí pueden ser, como lo describe, son eventos intraplaca y en particular aquí en Veracruz nos hacen mucho daño los sismos muy cercanos, muy locales, en la placa más somera, y en el sur de Veracruz, evidentemente, esos sismos profundos. La gran pregunta, a lo mejor alguien la pensó, bueno, en este tipo de escenarios también es una parte en la que tenemos que pensar, ¿cuál sería el sismo más grande que puede ocurrir en Veracruz? Ya sea en la placa de arriba o en la que está sumergida. La pregunta es, no lo sabemos. ¿Pueden ocurrir eventos grandes en la placa sumergida? Pues sí, lo vimos, el 8.2 no fue una intraplaca. Al principio todos los sismólogos nos fuimos en banda, porque esperábamos un sismo interplaca en esa zona, porque hay un área grande que no se ha roto. Entonces eso es señal de que por ahí se está acumulando energía y en el momento que se libere ocurre un sismo grande. Pero no fue el caso, ese ocurrió en la parte sumergida. Lo mismo que el evento de 1973, ese tiene profundidad de 82 kilómetros, aproximadamente debajo del volcán Pico de Orizaba, pero no tiene nada que ver con la naturaleza volcánica, eso fue mucho más abajo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Es posible que se origine el epicentro de un terremoto adentro del océano? ¿En el océano? En la corteza terrestre del océano. La corteza oceánica, sí. De hecho, esa es condición indispensable para que se generen los tsunamis. Un tsunami se genera siempre y cuando el epicentro ocurra en el fondo oceánico. Bueno, no es el único requisito, tiene que ser un sismo grande y que produzca un desplazamiento en esta dirección. Pero sí, efectivamente, tiene que ocurrir en... ¿Y cuál ha sido el tsunami más grande registrado? Hay un dato, me voy al dato de México, debe ser en 1932, hay un tsunami muy importante, pero leía de estos eventos grandes, hay uno que se generó en Alaska, pero el tamaño del sismo, imagínense, fue un 9.2. Un 9.2 es una cosa tremenda, las olas alcanzaron 10 metros.
Entonces es una cosa bien gigante. Yo no sé si vieron los videos recientes del sismo que ocurrió el reciente en Indonesia, me parece, donde se ve el tsunami. Incluso está la gente en alguna estructura y se ve una ola muy, muy pequeñita. Pero empieza el terror conforme se empezó a acercar la ola y se ve con qué facilidad desplaza los objetos, los vehículos se los lleva fácilmente. Pues aunque parezcan olas pequeñitas, estamos hablando de un volumen de agua gigantísimo. Y eso pues es parte de los efectos de los sismos. Nada más quisiera redondear. Hay quien plantea la posibilidad de que ocurran tsunamis en el Golfo. La respuesta es no. La respuesta es no. Muchas gracias. De nueva cuenta, doctor, muchas gracias por su participación en la Semana de Ciencia. Por parte del maestro Juan Pablo Álvarez de Long, le entregamos un reconocimiento del Consejo de Ciencia de Veracruz y el segundo volumen de Ciencias sin Frontera, coordinado también por el maestro Juan Pablo. Muchas gracias, les agradecemos mucho su atención y que tengan excelente tarde.